Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Leal. Esta es una presentación para la materia Contabilidad 2. Tenemos en la pregunta número 1, ¿cuáles son las principales alternativas a seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Tenemos como primera medida el capital de los accionistas. Una empresa puede optar por fondos adicionales mediante la emisión de nuevas acciones o mediante la inversión de las utilidades retenidas. Esto implica que los propietarios de la empresa estén dispuestos a entregar su participación en la misma. Otra medida es el arrendamiento financiero. Este trata de que los activos importantes de la empresa, como los equipos o propiedades, se puedan optar a arrendarlos. Esto permitiría a la empresa conservar efectivo y evitar un endeudamiento. Como tercera medida tenemos el factoring. Es donde la empresa puede vender sus cuentas por cobrar a otra entidad y de esta forma lograr adquirir efectivo. Otra modalidad es el crowdfunding. De esta manera la empresa puede obtener gran cantidad de personas que estén dispuestas a invertir en este proyecto a través de plataformas. Otra es las subvenciones y ayudas gubernamentales. Dependiendo de la naturaleza de la empresa y sus actividades, se pueden hacer aplicar a programas gubernamentales disponibles que nos proporcionen financiamiento o préstamos con condiciones y con algunos incentivos. Otra es adquirir socios estratégicos o inversionistas privados. La empresa puede asociarse con otras empresas o lograr que hayan socios que quieran invertir, nuevos socios que quieran invertir en la empresa. Para la segunda pregunta, tenemos cuáles son los instrumentos financieros de pasivos relacionados con los pasivos financieros. En estos tenemos los préstamos bancarios, bonos, pagarés, arrendamientos, financieros por pagar, cuentas por pagar y deuda subordinada. Para la tercera pregunta, tenemos cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos o pasivos. Entre ellos tenemos el capital social, reservas de capital, provisiones para contingencias y depósitos recibidos. En la cuarta pregunta tenemos cómo se miden las obligaciones financieras. Para ello tenemos el valor nominal, valor presente, valor contable, valor de mercado y por último valor razonable. En la quinta pregunta tenemos qué documentos soportan las obligaciones financieras. Entre ellos tenemos el contrato de préstamo, acuerdo de emisión de bonos, certificado de bonos, pagarés, contrato de arrendamiento financiero y documentos de garantía. Como sexta pregunta tenemos ¿cuáles son las diferencias o semejanzas entre pasivos financieros, instrumentos financieros y obligaciones financieras? Tenemos que los pasivos financieros son obligaciones presentes de una entidad para transferir activos a otras entidades como resultado de transacciones pasadas. Representan deudas o obligaciones financieras de la empresa hacia terceros. Pueden ser a corto o largo plazo. Los instrumentos financieros son contratos que generan un activo financiero para cada entidad. Simultáneamente es un pasivo financiero o un capital propio. Incluye una amplia gama de contratos y acuerdos financieros que se negocian en los mercados. Y por último tenemos las obligaciones financieras.
Son compromisos contractuales de una entidad de transferir efectivo u otros activos a otras entidades, generalmente a cambio de recibir una prestación de servicios en el presente o en el futuro. Son una subcategoría de los pasivos financieros que implican acuerdos específicos. ¿Qué son las operaciones repo? En inglés, repurchase agreement, que quiere decir acuerdo de recompra. Son acuerdos financieros a corto plazo en los cuales se vende parte de los valores. Generalmente son bonos del gobierno u otros instrumentos financieros a otra parte, con el compromiso de recomprar esos mismos valores a un precio ligeramente superior al que se vendió. 8. ¿Qué es una provisión y cuándo se reconoce? Una provisión es un pasivo contable de una entidad que representa una estimación de una obligación presente, ya sea legal o implícita, que probablemente resultará en la salida de recursos económicos a futuro. Una provisión se reconoce cuando una empresa tiene una obligación presente derivada de un evento pasado, que es probable que resulte en la salida de recursos económicos futuros. Entonces tenemos que es la obligación presente, la probabilidad de salida de recursos y una estimación confiable. 9. ¿Por qué conceptos se reconocen las provisiones? Se conocen por los siguientes: obligaciones legales o contractuales, obligaciones implícitas, reestructuraciones y eventos futuros, y riesgos y contingencia. 10. ¿Qué es una contingencia? Presente un ejemplo con un registro. Una contingencia es una posible obligación que surge de eventos pasados y cuyo resultado final depende de eventos futuros inciertos que están fuera del control de la empresa. En el ejemplo que tomamos, supongamos que una empresa enfrenta una contingencia relacionada con una posible demanda legal que podría resultar con una pérdida financiera significativa. La empresa estima la cantidad probable a pagar como resultado de esta contingencia de 500,000 pesos. Entonces aquí tenemos los dos registros contables. En débito lo tenemos como gastos por contingencias y en crédito provisiones por contingencias. ¿Qué es un pasivo contingente y cuándo se reconoce? Es una posible obligación que surge de eventos pasados cuyo resultado final depende de eventos futuros inciertos, que están fuera del control de la empresa y cuya existencia se confirmará solo mediante la ocurrencia de un evento en un futuro incierto. Es importante aclarar que los pasivos contingentes son diferentes de las provisiones. Los pasivos contingentes no cumplen con ese criterio de reconocimiento. Los pasivos contingentes se reconocen en los estados financieros solo si cumplen con el criterio de reconocimiento, de acuerdo con las normas contables. 12. ¿Qué es un activo contingente y cuándo se reconoce? Un activo contingente es un posible activo que surge de eventos pasados y cuyo resultado final depende de eventos futuros inciertos que están fuera del control de la empresa, al igual que los pasivos contingentes. Los activos contingentes se reconocen en los estados financieros solo si cumplen con el criterio de reconocimiento de acuerdo a las normas contables. Para que los activos contingentes se reconozcan y se revelen en las notas de los estados financieros, si el monto del ingreso puede ser estimado de manera confiable y su ocurrencia sea probable. 13. ¿Cuál es la relación entre provisiones y pasivos contingentes?
La relación que existen entre estos dos radica en la naturaleza como posibles obligaciones futuras, que surgen de eventos pasados y dependen de eventos futuros inciertos. Ambos conceptos están relacionados con la identificación y el reconocimiento de posibles obligaciones financieras que podrían afectar la situación financiera de la empresa. 14. ¿Qué información se debe revelar sobre las provisiones y contingencias? La revelación de información sobre provisiones y contingencias se debe realizar en las notas a los estados financieros. Es crucial para proporcionar a los usuarios una comprensión completa de la situación financiera y riesgos potenciales que enfrenta una empresa. Algunas de estas informaciones son la naturaleza y el alcance de la obligación, la estimación del monto, probabilidad de ocurrencia, riesgos y exposiciones financieras, desglose por categoría, eventos subsiguientes, información cualitativa y cuantitativa. Muchas gracias.